Gloria a Dios. Amén. ¿Podemos decirlo juntos? Gloria a Dios. Amén. Un honor, un privilegio estar en la casa de Dios. ¿Qué tema tenemos para el día de hoy? ¿Qué el Señor nos ha preparado para el día de hoy? ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios vibrando? Dice, pidamos a Dios por pequeños milagros. ¿Qué son pequeños milagros? Vamos a descubrir nosotros que realmente para nosotros pueden ser cosas pequeñas o grandes, ¿no? Por ejemplo, que seas sanado de una fractura, es un milagro grande, ¿no? Que te arreglen, por ejemplo, ayer fuimos precisamente a la agencia de donde compró mi esposa la camioneta. Y fuimos porque se le había levantado una cosa ahí en la puerta de la vestidura, y pues ya llevaba como un mes ¿y por qué se levantó? ¿Y qué es eso? Entonces, pues uno siempre y sencillamente pensaba, pues hay que ir a arreglarlo, hay que ir al tapicero, no sé. Pero me dice mi esposa, vamos, quizás está en garantía. Bueno, pues vamos. Yo dije, bueno, señor, pues ojalá esté en garantía. Pues no, que sí, estaba en garantía. Y dije, se van a tardar ahí, la traemos la semana que... Dice, no, se tarda 20 minutos y está lista. Pues ahí entramos, nos comimos un poquito de popcorn, de palomitas, y ya está. Y wow. Pues sí, era un problema que ya sabían y habían mandado cartas. Yo no sé por qué no me llegó la carta. Eso es un pequeño milagro. ¿Podemos nosotros pedir a Dios por cosas pequeñas? Sí, hermanos. Hay cosas en las cuales Dios se glorifica, pero muchas veces nosotros solamente pedimos a Dios cuando estamos en una angustia, cuando estamos en algo, ¿verdad? Que entre la espada y la pared, en el pozo, en algo tremendo. Pero no, Dios también responde cuando estamos fuera de peligro o fuera de necesidad grande. Dios también responde, y es tiempo que nosotros veamos cómo desatar el poder de Dios para pequeños milagros. Amén. Así que vamos a la escritura, vamos a Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. ¿Verdad? Ya los conocen todos ustedes, es el Sermón del Monte. Y está hablando el Señor Jesucristo acerca de pedir y se os dará, buscar y hallaréis. Pero vamos a leerlo, amén. Versículo 7 dice, pedir y se os dará. Hoy no vamos a hablar de buscar y hallaréis y llamar y se os abrirá. Pero vamos al siguiente versículo, versículo 8 dice, ¿por qué? Porque todo el que pide, recibe. Entonces, pedid y se os dará, porque todo el que pide, recibe. Y el que no pide, pues no recibe. Así de sencillo. Y vamos a descubrir que preocuparme yo por algo no quiere decir que yo esté pidiéndole a Dios, aunque Dios conoce todas las cosas. Figúrate tú que tú tienes deseo de una nieve y tus papás saben que tú tienes deseo. Voy a ponerlo así cuando estábamos chamacos, ¿verdad? Porque si ahorita tú tienes deseo de una nieve, pues vas y sacas de tu bolsa y ya vas y la compras. Pero si no tenías, como eras niño o niña, y pues querías una nieve, ¿qué hacías? ¿Verdad? Y dice, ¿qué es esa manito? Es que ahí viene el de las paletas, el de la nieve. Ya soy la cancioncita, ¿verdad? Tin, 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 tin. Ya sabes que ya, no sé, esa canción produce algo en el estomaguito que dice, ay, deseo de una nieve. ¿Y qué hacemos? Pues vamos y pedimos. El papá sabe que viene el nevero, sí. Sabe que te gusta la nieve también. Pero si tú no dices nada, pues te quedaste sin comer nieve. El que pide, recibe. Amén. Así que vamos a tomar un momento para bendecir este tiempo. ¿Está bien? Espíritu Santo, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres sencillo en la enseñanza, porque tú eres el que te gozas preparando nuestros corazones y has escrito
todas estas cosas de antemano para que nosotros podamos tener hoy gozo en plenitud. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón y también nuestro entendimiento, quites toda distracción y llenes, Señor, nuestros corazones de estas aguas de vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. De nuevo, como ya hemos hecho antes, bendecimos a todos los que nos oyen, nos escuchan a través de este medio. Bendecimos su casa, su entrada, su salida y pedimos que la bendición de Dios abunde en sus corazones. Por cierto, si no lo han hecho, hay un botón aquí abajo que dice suscríbanse, así que adelante. Si están viendo este video, pueden suscribirse. Hermanos, Dios es grande y Dios es poderoso, pero muchas veces nosotros hablamos con Dios o tenemos a Dios como alguien que, no vamos a molestar a Dios. Es como si nos figuramos nosotros que ir delante de Dios es parecido a ir al jefe de la compañía. Y pues tú tienes que hacer una cita de antemano y ver si hay tiempo y ponerte tu mejor corbata, ir bien arregladito ahí, sí, como, ¿verdad? Tengo una petición. Dios dice, Jesucristo es un Padre. Dios es Padre. Hermano, a través de la Escritura, a través de todo lo que es la ley, los profetas, se nos enseñó que Dios es un Dios poderoso. Y sí, es un Dios poderoso. Pero Jesucristo vino a presentarlo como Padre. Y en esta parte el Señor habla con nosotros diciendo, el Señor, vuestro Dios, como buen Padre, sabe dar buenas cosas a aquellos que le piden. Amén. Sabe dar buenas cosas a aquellos que le piden. Ahora bien, cuando dice, en mi angustia clamé y Él me respondió. Y sí, es verdad. Cuando hemos estado en angustia, ¿y qué es angustia? ¿Qué es angustia? Angustia es aflicción, congoja, mortificación, y por ahí le seguimos en el diccionario, ¿verdad? Es cuando estamos en una preocupación estilo de esos que te hacen sudar gotas, gorda, o te hacen sudar frío, o estás en una situación muy, muy tremenda y clamas, presentas un grito de auxilio, pidiéndole al Dios que todo lo puede. Y, por ejemplo, en uno de los ejemplos que tenemos aquí en pantalla, vamos a ver nosotros a Jonás, precisamente en el 2º capítulo. Ya después de todo lo acontecido, que se subió al barco, huyó de Dios y todo, y se lo tragó el pez. Bueno, esta es ya la oración de Jonás cuando estaba en el pez. Y esto es lo que él dice. Jonás dice, en mi angustia, ¿verdad? En mi angustia clamé a Dios y el Señor me respondió. Vamos a ir a buscarlo, si gustas ir conmigo a buscar el libro de Jonás. Capítulo 2, versículo 2, en mi angustia, dice, clamé al Señor y Él me respondió desde el seno del Seol. Fíjate que Él no dice desde el vientre del pez, pero era lo mismo, dice desde aquí de la tumba, ¿verdad? Porque pues no había manera de salir del vientre del pez. Desde el seno del Seol, dice, desde ahí pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Dios escucha cuando estamos nosotros en aflicción, en una aflicción muy, muy tremenda. Sí, hermano, pero no es la única manera, el único tiempo que Dios responde. David también, dice, cuando fue librado de sus enemigos, en el Salmo 18, versículo 6, nosotros vamos a encontrar a David exaltando a Dios cuando cuando llegó a ser librado de sus enemigos. Recuerden que David fue perseguido por Saúl. Saúl lo tuvo por un buen tiempo como el de esa cosa que se pone al final del tiro al blanco, ¿verdad? Donde están yo no sé si le ponía, dice, a ver David, ponte una de esas cosas así que tiene circulito, ¿verdad? Dice, lo pongo acá, dice, no, póntelo aquí por donde está el corazón. Y ahí estaba Saúl con la lanza, dice, no te muevas. Y lo tenía así. Claro que David, dice, encontró se hizo el esquivador, ¿verdad? Nunca regresó lanzas.
David no regresaba lanzas, pero esquivaba lanzas. Y Saúl lo persiguió, y no nada más Saúl, sino otros enemigos también, pero David escribió el Salmo 18 cuando fue precisamente librado de todos sus enemigos. En el versículo 6 dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y desde el templo oyó mi voz, y mi clamor delante de él llegó hasta sus oídos. Cuando hay un clamor a Dios, el Señor responde. También nosotros vemos en el libro de Éxodo, en los primeros capítulos, sobre todo en el capítulo 2, nosotros vemos que Dios escuchó el clamor del pueblo. Dios escuchó el clamor del pueblo cuando estaba en aflicción, dice, a causa de su prisión, a causa de la situación en la que estaban de esclavitud. Dios escuchó y levantó entonces a Moisés como libertador. Lo leemos en el versículo 23, capítulo 2, versículo 23. Dice: y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor, ¿qué dice? Su clamor a causa de la servidumbre subió a Dios. Hermano, cuando nosotros estemos en angustia, clama a Dios, no te quedes solamente sufriendo, lamentando tu situación. Clama a Dios y Él responde. Clama a mí y yo responderé, dice el Señor. Aún Cristo, dice en el libro de Hebreos, cuando estaba en los días de su carne, por su clamor reverente fue escuchado y fue librado. Hebreos capítulo 5. Solamente vamos a ver estas 4, hay muchos ejemplos, hermanos, pero solamente vamos a ver estos 4 ejemplos. Capítulo 5, versículo 7 dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue escuchado, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces nosotros vemos que en la angustia podemos clamar a Dios y Dios responde. Amén. Dios responde en esto. Pero la pregunta que tenemos aquí es: ¿podemos pedir sin que estemos en angustia? Definitivamente. Categóricamente sí. ¿Por qué no lo hacemos? Hay razones por las cuales nosotros no lo hacemos. No todo el tiempo nosotros recibimos y dicen: bueno, ¿por qué no tienes? Bueno, porque Dios, es la voluntad de Dios que yo hacía. Vamos a ver algunas de estas cosas que nos impiden ir delante de Dios y pedir. Nosotros decimos: no, yo siempre le pido a Dios. Tú vas a descubrir que no siempre tú pides a Dios. Pero Dios desea que tú le pidas. Amén. Dios es Padre y le gusta a Él dar buenas cosas a los que piden. Dice en la parábola que estaba explicando Jesús en el Sermón del Monte, dice: ¿quién de vosotros, cuando viene uno de sus hijos y le pide pan, le da una serpiente, ¿verdad? O le da una piedra? Dice: no. Dice: bueno, si vosotros que sois malos, comparados con Dios, todos somos malos. Si vosotros que sois malos, bueno, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Dios sabrá dar buenas cosas a los que le piden? Y nosotros descubrimos así el corazón de un padre que lo tiene todo. En nuestra vida, nuestros padres no lo tenían todo. Cuando éramos pequeños, pues queríamos una autopista de esas de los carritos que manejabas con controles acá. Y decía mi papá: pues confórmate con uno de esos carritos que empujas. Por ahora. No había para los carritos otros. Llegó un día en el que, juntando, nuestros padres nos regalaron una autopista y nos gozamos, y con un trenecito y todo. Pero fue un gran esfuerzo. ¿Sí? Pero no lo tenían todo. Pero nuestro Padre que está en los cielos lo tiene todo, es dueño de todo el oro y toda la plata y todos los brillantes y todas las cosas buenas. ¿Y por qué nosotros no las tenemos?
Bueno, porque nosotros no nos sentimos, ¿verdad? Con esa confianza. Vamos a ver algunos impedimentos, ¿sí? Razonamientos por los cuales nosotros no pedimos. Algunas de las cosas por las cuales no pedimos y que nos mantienen en una pobreza espiritual y material, por ejemplo, yo no soy digno. Sí, yo no soy digno de pedir y no quiero molestar a Dios con esta cosa tan pequeña. Tengo un catarro, tengo un resfriado. Bueno, si yo tuviera quizás una enfermedad así, ya de esas grandes y tremendas, entonces sí, Señor, Dios, y llamar a los ancianos de la congregación para que me pongan las manos. Pero por un catarro, pues no, me voy a la tienda y compro una aspirina ya. O me hago un tecito en la casa, ¿de qué? De hierbabuena o de qué, de canela. Y ahí todas las abuelas empiezan a decirme, a ver, ¿tés de qué? ¿De qué son buenos los tés para el resfrío? Y ahí sale canela con limón. A ver, ¿quién más? Ya dije de hierbabuena, de manzanilla por allá. La nueva abuela nos está diciendo también, ¿verdad? También ya sabe que de manzanilla, de canela, de miel con limón y todos esos remedios, ¿verdad? Pero no clamamos a Dios. Bueno, ese ya no. El tequila con limón no. Ese no es tecito. Bueno, puede ser. No soy digno, no quiero molestar a Dios. O también dice, yo merezco lo que estoy pasando. ¿Sí? Esto pues yo lo merezco. Y el número uno, la razón número uno, esta es mi cruz. ¿Verdad? Esta es mi cruz. Así quiere que Dios sufra, porque así demuestro yo mi amor por Jesucristo a través de esta que estoy pasando. No, hermanos, no. Sí es real. Por ejemplo, llevar tu cruz es, por ejemplo, que tú tengas un compañero de trabajo que está poniéndote gorro o fastidiándote todo el tiempo. Sí, ese es llevar tu cruz. Bueno, claro, bendícelo y todo eso. Sí, claro, ese es llevar tu cruz. Pero si tú tienes la opción de moverte, de pedir a Dios que te mueva, que lo mueva, entonces tú no tienes que llevar la cruz. Tú puedes decir, Señor, tú glorifícate en esta situación y bendíceme a mí, bendícelo a él o a ella y que sea promovida o que yo sea promovido, y vas a ver que Dios no te hace llevar tu cruz todo el tiempo. Amar a la persona es llevar tu cruz, sobre todo cuando esa persona pues es de esas personas que pues no son fáciles, ¿verdad? Y hay muchas de ellas. Puede ser un vecino, o puede ser un familiar, o puede ser, no sé, eso es llevar tu cruz. Pero que tú no vayas delante de Dios a pedirle, es porque entonces a ti te gusta llevar esa cruz. Sencillo. Amén. Regresemos nosotros a hace una semana, cuando estábamos hablando de José. José, estando en la cárcel, ¿qué pudo haber dicho? Ay, Señor, esta es mi cruz, con esto te glorifico yo y amén, aquí me voy a quedar para siempre. Esa no es una actitud, esa es una actitud negativa. Él, ¿qué hizo? Pedir favor de Dios. ¿Y qué dijo Dios? Ahora yo he cambiado, anteriormente cambié el corazón de tus hermanos y no te mataron, cambié el corazón de Potifar y no te mandó a matar, te mandó a la cárcel. Ahora es necesario que no cambie yo el corazón ni del carcelero ni de nadie, voy a tener que cambiar tu corazón para que tú aprendas, porque esta es la cosa que yo necesito. Y cuando el Señor cambió el corazón de José, dejó de llevar esa cruz y vivió ese resto de tiempo en la cárcel y glorificó a Dios, y a su tiempo Dios lo sacó y lo puso como segundo de Faraón. Entonces, estas son las cosas que nosotros llevamos. Ahora, el entendimiento erróneo de nuestra relación con Dios también es un impedimento. Porque nos presentamos con Dios como si fuéramos a ver, como ya les dije, al jefe de la empresa, al CEO, ¿verdad? Al mero de la compañía. Imagínate que tú estás trabajando para la Pepsi, ¿sí? La Pepsi, como dicen por ahí algunos hermanos. Para la Pepsi comen pizza, ¿verdad? Pero bueno. En la compañía de la Pepsi Cola, y tú estás trabajando ahí, tú necesitas algo, y vas y te vas a presentar con él. Te la hacen de tos, ¿verdad? En primer lugar, pues tienes que ir a tu jefe inmediato, y de ahí al jefe de ahí, después al jefe de acá. Para cuando tú llegas allá al jefe de los jefes, que es el jefe, si es que llegas, pues es un milagro.
Entonces, Dios, nosotros muchas veces lo hacemos así, ay Señor, es que yo no quiero molestarte, pero es un padre. ¿A qué padre le molesta que vengan sus hijos? Mira, estuvimos viendo algunos videos, esta cosa se me está moviendo. Estuvimos viendo algunos videos nosotros acerca de la Casa Blanca y los presidentes en la Casa Blanca. Y algunos de los presidentes en la Casa Blanca tenían sus hijos pequeños. Y esto no lo sacan en muchos lugares, pero lo sacan para que nosotros nos demos cuenta. Ahí llegaban a jugar sus carritos o a andar con sus muñecas en la oficina oval, ¿verdad? Donde está el mero, donde se presenta. Ahí estaban haciendo. Entonces, espérate, mijo, vaya para allá. El presidente. Pero qué confianza tenía el chamaco, la niña, de venir y estar ahí en la casa, en el lugar donde el presidente da sus informes. Pues la casa de mi papi, aquí no hay lugar privado, aquí no hay donde yo tenga que pedir permiso a nadie. ¿Y sabes qué? Todos los guardaespaldas y todos los meros ahí dejan pasar a los hijos del presidente cuando ellos quieran. A menos que el presidente diga, no los dejes pasar, pero es raro. Muchas veces ahí dice, ¿y esto? No, pues aquí estuvo jugando tu hijo. Bueno, pues vengan a limpiar. Tenemos que tener nosotros esa confianza de ir delante de Dios, siendo hijos, siendo hijas de Él. Y la otra parte que nos impide, o lo cual nos lleva a no pedir delante del Señor por cosas pequeñas. Cuando son cosas grandes, movemos cielo y tierra. Llamamos a todos los hermanos, hacemos cadena de oración. Cuando es algo grande, pero cuando es algo pequeño, hermano, nada. Y esta razón es cuando hay ignorancia de lo que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos como si tuviéramos que demostrar que realmente yo merezco la vida eterna. Vivimos como si yo tuviera que demostrarle a Dios que Jesucristo no murió por mí en balde. Pero dice que Dios nos dio esto. Y sí, tiene un valor tremendo. Pero tú no tienes que demostrar nada. Lo único que tú tienes es que vivir agradecido. Tú tienes que vivir agradecido a Dios. Tienes que vivir agradecido por lo que Él ha dado. Pero tú no tienes que demostrar nada. Tú no tienes que hacer nada. De otra manera, hermanos, regresamos a lo mismo. La salvación no es por obras, para que no haya quien se gloríe. Pero muchas veces vivimos como si fuera de esa forma. Hay dos cosas que llevaron a la gente, y en su tiempo lo vivimos hace algunos años, cuando se levantó el movimiento del liberalismo. El liberalismo se levantó a razón de un movimiento anterior que había durado ya algunos siglos, desde la Edad Media, que se llamó el puritanismo. Y el puritanismo declaraba que todo era malo. Todo era malo. Tú no podías hacer nada, todo era malo. Y no había nada bueno, no había nada que hicieras bueno si tú tenías que estar en el confesatorio todo el tiempo, porque todo era malo. Es que me comí una manzana. Bueno, eso es algo que está produciendo un deleite, y si tiene deleite, pues es malo y tienes que arrepentirte. Vean ustedes la historia, ustedes se van a dar cuenta que era exagerado, todo era malo. Tú tenías que ir a confesarte por estar con tu esposa, con tu esposo, para tener un hijo. Era malo. Ahora, en respuesta a eso vino el liberalismo, y el liberalismo, ¿qué hizo? Todo es bueno. Ahora no hay ninguna restricción, todo es bueno. Ahí está el movimiento hippie, están algunos otros movimientos que ustedes conocen, ya más en nuestro tiempo, ¿verdad? Bueno, el siglo pasado, pero es parte de nuestro tiempo, de lo que nosotros llegamos a vivir. Y todo es bueno, no hay nada malo, no hay nada. Entonces son los dos extremos. Y ninguno de estos dos extremos te lleva a pedir nada a Dios, porque no entendemos nosotros la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos todo lo que necesitamos. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque Él lo dice. Mateo 10:30, y vamos ahí a la escritura. Mateo 10:30 dice que Dios se ocupa aún de los detalles más pequeños.
Ustedes han posado alguna vez posiblemente este pasaje, pero los vamos a leer. Donde dice que Dios sabe y conoce todas las cosas acerca de ti, aún mejor que tú mismo. Entonces, Mateo 10, versículo 30. A ver si aquí ya lo encontré. 27. Dice, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. ¿Sí? Hasta vuestros cabellos de la cabeza están todos contados. Yo nunca me he metido a contar mis cabellos, ni los cabellos de mis hijas, y las amo. Ahora sé los que se les caen, porque hay que muchas veces destapar la bañera. Pero de los que tienen, pues no, nunca me he metido. Pero Dios lo sabe. Y Dios sabe cuántos salieron nuevos y cuántos has perdido. Conmigo es fácil. Con algunos de ustedes no. Pero dice, Dios se ocupa aún de los detalles más pequeños y su amor nos lleva a conocernos a nosotros mejor que nosotros mismos. Dios sabe qué te produce molestia. Por ejemplo, Dios sabe que el tráfico me produce mucha molestia y yo batallo mucho con eso, pero esa es mi batalla y yo le pido al Señor, ya no le pido al Señor que manejen bien, sino que me dé a mí el no enojarme, el no fastidiarme cuando alguien se pone atrás de mí y ahí parece que viene oliendo el smog de mi carro, ¿verdad? O cuando alguien pone la direccional para el otro lado, o cuando, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Y ahora que voy a estar manejando más tiempo, pues yo le he dicho al Señor, Señor, tú eres el que me diste la oportunidad de estar en esto, que voy a estar andando en carretera más tiempo. Te pido que trabajes más en mi vida. ¿Y qué le estoy pidiendo a Dios? ¿Y qué es la paciencia? El que me ponga gente que no sabe manejar, ¿verdad? Hasta que ya no me moleste. Y cuando ya no me moleste, yo te aseguro que ya se van a terminar. Y si alguien se atraviesa, pues me hago a un lado. Yo he aprendido mucho de mi esposa, porque a ella igual se le atraviesan, pero ella no se molesta. Yo sí me molesto. ¿Ok? Pero esas son las cosas que nosotros podemos pedir. ¿Por qué? Porque Dios se ocupa, Dios sabe, Dios conoce, ¿sí? Las cosas que te acontecen. Pero ahora, ¿cómo es que nosotros podemos desatar el poder milagroso de Dios en las cosas pequeñas? ¿Cómo es que nosotros podemos desatar? Ya hemos visto que podemos nosotros pedir a Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia, cosas grandes o pequeñas. Pero si nosotros encontramos y descubrimos que no hay milagros pequeños, para nosotros hay medida en los milagros. Para Dios no, para Dios le da igual abrir el mar que darte o sanarte de un catarro. Para Dios no hay nada imposible y el poder de Dios es tal que no hay nada para Él que sea grande o pequeño. Todo es posible. ¿Sí? Digamos que tú tienes la cuenta del rico más rico, ¿verdad? Y tú la tienes ahí. Y alguien viene y te pide $100. Es algo pequeño para ti que tú tienes todo el dinero en el banco. Y si alguien viene y te pide 10 millones, bueno, eso es algo más grande. Para ti es más grande, para él no. Para alguien que tiene billones con B, 10 millones es semejante. No digo que es igual, pero es semejante a tener 100. No hay problema, no le va a causar ninguna molestia. Pero si tú vas a pedir $100 o vas a pedir 10 millones, tu actitud cambia. ¿Por qué? Porque para ti hay una gran diferencia entre $100 y 10 millones, ¿cierto? Porque tú no tienes todo ese dinero. Pero para aquel que tiene todo el dinero de todo el mundo, y es más, de todo el universo y todo lo creado, ¿qué le cuesta a Dios? Para Dios es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero no hay ningún problema. Su poder es tal que puede fluir en cosas grandes o pequeñas. A nuestra vista, para Él todas son
milagros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que nosotros desatamos esto? No tiene que ver con Dios, sino con nosotros. ¿Sí? El poder milagroso de Dios en las cosas grandes o pequeñas, vamos a aclararlo, depende ya no de Dios, porque Dios es todopoderoso, sino depende de nosotros. Y Jesús lo dijo bien claro: si vosotros conocéis al Padre, pedid lo que deseáis y será concedido. Pero tenemos que saber pedir, como dice el apóstol Santiago, gracias. Amando de hecho y en verdad. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan está casi al final de su Biblia. Primera de Juan. Y vamos a ver capítulo 3, versículos 18 al 22. Y dice así: hijitos o hijos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta es una de las características o de las cosas que son una condición en nuestra vida. Amar en verdad, amar no de lengua, sino de hecho y en verdad. Dice, y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Y amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos también delante de Dios. Y todo, versículo 22, lo que pidamos y lo recibimos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y vamos a entender esta cosa que dice Juan. Si Juan dice, si hay algo que vuestro corazón condene, pues Dios es mayor que vuestro corazón. Pero si vuestro corazón no nos condena, bueno, entonces también nosotros podemos saber que tenemos confianza delante de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que no depende de lo que tú creas que es agradable o desagradable, sino que entiendas que Dios es por encima de lo que tú consideres o donde tú consideres si estás bien o no. Déjame ponértelo más sencillo. A veces nosotros no le pedimos a Dios porque pensamos que no estamos bien o que estamos en pecado, estamos en falta. Entonces nuestro corazón nos condena. ¿Pero qué dice? Que Dios es mayor que nuestro corazón. Ahora, cuando no estamos en condenación, entonces entramos y tenemos confianza, pero no depende en ninguna manera de que Dios responda. Dios responde aunque tú no te portes bien. Dice, espérate, ¿cómo es que Dios puede responder si yo no me porto bien? Porque no depende de tu comportamiento, sino de su generosidad, de su gracia. Depende de lo que Él es. Aun cuando nuestros hijos se portan mal, nosotros les bendecimos, nosotros les damos lo que necesitan. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los niños se porta mal y rompió un florero. No lo vas a dejar sin comer. Mami, tengo hambre. Rompiste el florero, te quedas sin comer. ¿Verdad que no? Se quedará sin ver televisión o alguna cosa. Te dije que no jugara fútbol aquí en la casa. Bueno, ya sabes, hay consecuencias. Pero eso no quita ni tu amor como padre. Pero como niños nosotros pensamos que cada vez que somos castigados, nuestros padres no nos aman. Pero no es así. Ese es el entendimiento de un niño muy elemental. Y nosotros lo llevamos esto delante de Dios. Cuando nosotros nos portamos mal y Dios permite algunas cosas que vengan a nuestra vida, Dios no me quiere o Dios está enojado conmigo. No, Dios ni está enojado contigo ni no te quiere. Al contrario, te ama, y porque te ama, dice, al que Dios ama, castiga. Pero eso no quiere decir que tú no puedas pedirle. ¿Recuerdan el rey Ezequías, que vino el profeta y le dijo, vas a morir, arregla tu casa que vas a morir? ¿Y qué hizo Ezequías? Se fue a una pared y empezó a clamar, ay Señor, acuérdate de mí, de todas las cosas que he hecho buenas y todo. Él dijo al profeta que ya andaba allá en la puerta, dice, regrésate y dile que va a vivir 15 años más. Dios puede responder aún que las cosas estén bien contigo o mal conmigo. En el tiempo en el que el rey estaba haciendo todas las cosas tremendas y bien para Dios, viene Dios y le dice, te vas a morir. Imagínate.
No depende, hermanos, no depende de nuestro corazón o nuestra conciencia, sino depende de Dios. No limitemos a Dios a lo que nosotros creamos o pensemos. Dios es Dios. Y tú puedes pedirle a Dios. Y si hay algo que te condena, como dice Juan, Dios es más grande que tu corazón. Y si no hay condenación, pues adelante igual. Puedes ir delante de Dios. Amén. Esta es la primera. Amando de hecho y en verdad. O sea, cuando tú, lo que Dios está viendo es cómo tú amas a los demás, cómo tú te das a los demás. Y si alguna cosa falla o está mal en ti, Dios, que sabe todas las cosas y conoce todas las cosas, y se pone por encima. Eso y el amor de Jesús y la obra de Jesús encima de lo que tú tienes. Y tú puedes venir y pedirle al Padre. El otro pasaje está en 1 Juan capítulo 5, versículos 11 al 15, dice: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, subráyalo, cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. La condición es tener al Hijo. La condición es que nosotros seamos parte de la familia inmediata de Dios. ¿Como qué? Hijos e hijas. Si nosotros somos hijos, ¿y cómo sabemos que somos hijos? Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Está escrito. No porque yo lo diga, sino porque nos dio, lo encuentran ustedes en el primer capítulo de Juan, porque el Señor nos dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Sí? Hijos de Dios. Y estos somos, como dice después en 1 Juan, y estos somos, aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero somos hijos y somos hijas. ¿Y cómo sabes que eres hijo o hija? Porque pones un sticker ahí atrás de tu carro que dice: yo soy hija de un rey porque soy la princesa. ¿Ah? No, sí lo vi, de hecho lo vi, ¿verdad? Yo soy princesa porque mi padre es el rey. Ah, wow. Eso no te hace hija del rey. Lo que te hace hija del rey es tener al Hijo. Y si tenemos al Hijo, tenemos la vida. Y si no tienes al Hijo, pues no tienes la vida, así de sencillo. Pero si tienes al Hijo, pide. Eso es lo que está diciendo Juan en su entendimiento. Ya aquí está hablando ya cuando está más viejito, ya no está jovencito, ya está grande. Y está escribiendo esto con una sabiduría, por eso dice hijitos, ¿sí? Con un corazón de padre. Entiendan estas cosas, asimilen estas cosas. Yo me veo a un Juan con una sabiduría increíble, a un Pedro cuando escribe 1 y 2 de Pedro con una sabiduría tremenda. Pero aquí dice, no te detengas, no pongas tú condiciones o te limites en cuándo pedir o cuándo no pedir. Si tienes al Hijo, tienes la vida. Y si tienes la vida, cualquier cosa que pidas, si es conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que es conforme a la voluntad de Dios? Porque tenemos al Hijo, regresamos al mismo punto. Porque el Hijo produce que tú pidas cosas buenas. No vas a pedir cosas malas o cosas que te dañen. No, vas a pedir cosas buenas y son conforme a la voluntad de Dios. En Mateo 21, 22 dice la Escritura, vamos a ir a leerlo. Mateo capítulo 21, versículo 22. Dice: y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Sí? Jesús dice: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y esto se lo dijo porque los discípulos
no tenían la fe que tenían, que después tuvieron, sino que tenían una fe un poco limitada. Y Jesús les dijo, no temáis, sino que todo lo que pidáis en oración, creyendo. Esto no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Entendamos bien, ¿sí? Creer en Dios, hermano, a los demonios tiemblan, creen y tiemblan, pero no le creen a Dios. Creerle a Dios quiere decir venir y pedirle al Señor sabiendo que lo que pidamos vamos a recibir. Eso es creerle a Dios. Cuando en el corazón de Abraham estaba el tener un hijo, y lo expresó, y Dios le dijo, vas a tener un hijo, él lo creyó. No limitó su fe a la edad de su esposa o a su edad misma, ni a las condiciones ni a la esterilidad de su mujer, sino que puso su fe en las palabras que dijo, oh Dios, vas a tener un hijo. Y él lo tomó y lo vivió. Amén. Y dice, y esto le fue tomado por justicia. Todo lo que pidáis a Dios, creyendo, lo vas a recibir. Entonces, hermano, no pidamos si es tu voluntad, hermano, la voluntad de Dios es bendecirte. Ya dejemos ese pensamiento arcaico, ¿verdad? De cuando nos enseñaban a nosotros, es que tú tienes que pedir todo conforme a la voluntad de Dios, y siempre di si es la voluntad de Dios. Amén, es bueno que lo digas, hermano, pero tú tienes que saber que es la voluntad de Dios que tú tengas una familia buena, o que tengas una familia unida, que tengas un hogar placentero, o que tú tengas un trabajo remunerador, o que tú tengas todo esto, que te vaya bien en el examen. ¿Quién de ustedes ora cuando presenta exámenes y dice, si es tu voluntad que yo pase? Hermano, la voluntad de Dios es que tú pases. Si ya te metiste no sé cuánto tiempo estudiando, el examen es para saber si tú tienes los conocimientos. Entonces, ¿por qué tú dices, si es tu voluntad, Señor? No, es la voluntad de Dios que tú pases. ¿O en qué punto nosotros vemos que no es la voluntad de Dios? Ahora, sí, tú tienes que tener una actitud de que todas las cosas están dentro de la voluntad permisiva de Dios. Amén. Pero Dios quiere que tú pases el examen. Dios quiere que tú tengas un hijo saludable. Dios quiere que tengas un trabajo que te den un aumento. Esas son cosas que son buenas. ¿Por qué nosotros siempre tenemos que ponernos nosotros? Es que quizás a Dios no quiere que yo tenga un aumento. Dios no quiere que yo me vaya bien. ¿En qué punto, en qué manera nosotros ponemos a un padre de esa manera, de esa forma? Pero ¿verdad que muchas veces nosotros lo hemos oído? Yo recuerdo, hermano, predicaciones de ese tipo. Dejemos ya esas cosas ni son bíblicas, hermano, ni glorifican a Dios. La voluntad de Dios es que tú tengas cosas buenas, si no, no lo dijera. La voluntad de Dios es que tú tengas cosas buenas, no nada más cosas extremas, también en las cosas pequeñas. Recuerdo mucho, y lo cito yo de nuevo, cuando la esposa de un profeta, y esto ya se fue hace muchos años, vino a nuestra congregación, estuvo compartiendo con nosotros, y ella decía que las cosas iban bien, tenían su casita y su carro, estaban bien, no les faltaba comida, no les faltaba ropa, no les faltaba nada, tenían todo lo que necesitaban. Dice que ella fue un día al baño y le dijo, ay, Señor mío, tú sabes que en todas las cosas yo te soy agradecida. Y yo no quiero decirte que no me has bendecido, al contrario, has bendecido mi vida grandemente. Pero ¿cómo me gustaría tener un anillo de compromiso, un anillo de brillante? Porque nunca lo tuvo. Y así quedó. Pasó ni un mes cuando vino una mujer y se le acercó y le dijo, dice, mira, yo no sé por qué, pero Dios me ha puesto en mi corazón decirte esto.
que Dios te ama y te concede las cosas pequeñas. Y dice, y ten esto. Y le dio un anillo de brillante. Y él se soltó en llanto y todo, porque dijo, wow, aún en las cosas que son, que ni, vaya, no te va a dar ni de comer, ni te va a permitir vivir, pero es un deseo de mujer, es un deseo que ella tenía, y Dios se lo concedió. ¿Por qué? Porque estaba haciendo toda cosa conforme a su voluntad, y porque pudo abrir su corazón a Dios en cosas pequeñas. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Porque nosotros limitamos y pensamos que Dios nos interesa en las cosas pequeñas, y no es así, hermano. Entonces ya sabemos que amando, de hecho, en verdad, tener la seguridad que tenemos al Hijo, creerle a Dios, pero también en Juan 15:7 dice que tenemos que permanecer en Cristo, ¿sí? Tenemos que permanecer en Cristo. Juan 15:7. ¿Están conmigo, hermanos? Podemos tener confianza en esto. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Yo no veo ninguna parte en la Escritura que dice pedir solamente esto o aquello. No, dice no tengas preocupación. Sino que, dice, Dios conoce tus necesidades. Creo que me brinqué esa parte. Dios conoce tus necesidades. Dios sabe de tus necesidades. Regresando al Sermón del Monte, dice que el Señor conoce de lo que tú necesitas, la comida, la bebida, el vestido. Dios sabe todas estas cosas. Dice, pero no te preocupes de ellas. No te preocupes. Dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo esto que Dios sabe que tú tienes necesidad, te lo va a dar. Que tú te preocupes por estas cosas no glorifica a Dios, pero que tú pidas por estas cosas sí glorifica a Dios. Si tú te preocupas y dices, ay, es que no tengo que comer, bueno, Dios sabe que tú tienes necesidad de comer. ¿Y qué te va a hacer el Señor hacer? Sal. No. Vamos a pensar en los pajarillos, porque es el ejemplo que puso el Señor. Dice, los pajarillos todo el tiempo tienen su comida. De hecho, hemos hecho hasta un refrán, ¿verdad? El pájaro que madruga se come el gusano, o algo por el estilo, ¿sí? ¿Sí o no? Pero el pájaro que se queda acostadito, pues el gusano ya salió, ya se metió y se quedó sin comer, se quedó sin desayuno. Está el pajarito, pío, tengo hambre, ¿verdad? ¿Y qué dice Dios? Pues sal, ahí está el gusano, ya te lo preparé, ya está sazonado. No sé cómo está sazonado, pero está sazonado. Y sale el pajarito y dice, gusanito para el desayuno tremendo. Va para adentro. Pero si está pío, tengo hambre. Y dice, bueno, sale a buscar el gusanito. No, Señor, tráemelo. No. Ya eso pasó cuando eras un pajarito bebé. Sí, los pajaritos papás les dan y les traen gusanitos y todas esas cosas bonitas que les dan a los pajaritos. Pero ya no eres un pajarito bebé, ya eres un pajarón, una pajarona, no sé. Y tienes hambre, porque no se te quita el hambre cuando creces, ¿verdad que no? Al contrario. Y sales y dices, Señor Dios Todopoderoso, dame de comer. ¿Y qué dice el Señor Dios Todopoderoso? Pues ya está servida la comida, ve y come. No, tráemelo, no, ve y come. La mesa está servida, ve a la mesa. ¿Qué dice el Salmo 23? Aderezas mesa delante de mí, pero yo tengo flojera de ir a comer allá. No, ¿verdad? O sea, preparas tú la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, pero yo tengo que ir a la mesa. En la parábola que dijo Jesús acerca del banquete, dice un rey que preparó un gran banquete y mandó llamar a todos los invitados, y uno se justificó y dijo, no, porque compré un caballo y lo tengo que checar, y otro dijo, no, pues es que me acabo de casar y tengo que, no dice tiene que probar a la novia, pero dice tengo que estar con la novia. Y luego dice otro, no, pues es que yo compré un campo y lo tengo que ir a ver si está bueno o no.
Y se enojó el Señor y dijo, abran las puertas y traigan a todos, pero los que le invité y dijeron que no, que se queden sin comer, afuera. Sí, Dios tiene las cosas, pero tú tienes que hacer. Dice, el que tenga necesidad, pida. Y si pides, te será dado. Amén. Pero es necesario que entiendas que estar preocupado no es lo mismo que pedir. No es lo mismo. Vamos a terminar con este pasaje en Proverbios. Proverbios 10:24. La voluntad de Dios es bendecirnos, ¿sí? La voluntad de Dios es bendecirnos. Si alguien tiene duda en esto, bueno, vaya aquí al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo 24. Lo que el impío teme vendrá sobre él, pero el deseo de los justos será concedido. Hermano, el que tiene temor, el que no confía en Dios es el que teme, y lo que teme viene sobre de él. El que no conoce a Dios, el que no confía en Dios, dice, ay, es que pues hoy quizás me voy a quedar sin comer. Pues te vas a quedar sin comer. Ay, es que quizás yo no voy a conseguir este trabajo. Pues no vas a conseguir el trabajo. Así de sencillo. Porque no hay una confianza en Dios. Si tú vas delante del Señor, dices, ay Señor, abre la puerta. El Señor te va a decir, ¿cuál puerta? Fíjate cómo es Dios. Tú vienes y le dices, tengo hambre. Dices, ¿de qué quieres comer hoy? ¿Quieres comida china? ¿Quieres comida mexicana? ¿Quieres italiana? ¿De qué quieres? Sé específico. Qué tremendo cuando te invitan a comer y dice, gracias por invitarme a comer. Bueno, ¿qué quieres comer? Ay, lo que sea. No, hermano, ¿qué te prende? ¿Qué te entra por allí? Ay, lo que sea. Bueno, pues vamos a comer comida china. Ay, no, chino no. Bueno, vamos a los mexicanos. No, yo ya fui el entre semana. Bueno, ¿qué quieres? Ay, lo que sea. No, lo que sea, no, hermano. Bueno, italiano. Ay, no, pizza otra vez, no. Pues, ¿qué quieres? Ay, lo que sea, ya te dije. Bueno, Dios quiere que nosotros le digamos específicamente, Señor, me quiero casar. Ay, sí. ¿Y con quién? Pues con cualquiera, nada más que te ame a ti. Ya se recuerdan de lo que les contaba yo, ¿verdad? De Petrita. Que Petrita cantaba precioso en el coro. Pero estaba feíta, Petrita. Fea. Dice, pero ay, Señor, canta precioso. Y pues en la noche de bodas, y salió Petrita toda feíta. Dice, ay, Petrita, canta Petrita. Hermano, Dios quiere bendecirte, pero sé específico. Que cante bonito, pero que tenga, no sé, que sea bonita, no sé, o guapo. Ay, cualquier hombre, no cualquier hombre, hermano, no cualquier mujer. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirte. Por tanto, concluimos con esto. Pide para que se te dé. Y cuando pidas, estás seguro de que Dios te va a dar. Amén. Cosas grandes o cosas pequeñas. No hay milagros chiquitos ni milagros grandes. Los milagros son del Señor. Y Él es todopoderoso para cumplir y darte todo lo que tú desees. Si estamos en su voluntad. Y sabemos que estamos en su voluntad porque tenemos al Hijo. Amén. Nos ponemos en pie. Vamos a concluir entonces con esto, hermanos. Dios quiere y desea que tú tengas buenas cosas. No cualquier cosa, sino cosas buenas. Amén. Cosas de marca. Cosas que sean de lo mejor. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora sí, somos hijos del Rey. Somos hijas del Rey. Amén. Y si tú quieres, si la hija del Rey se le antoja un pastel, no le van a dar cualquier pastel. ¿Cómo se lo van a dar? Pues de lo mejor de la pastelería, ¿verdad? Con fresas adentro, con su relleno, con su betún, como le gusta a ella.
no cualquier pastel. Entonces podemos pedir nosotros como hijas, como hijos del Rey, podemos pedir cosas buenas. Amén. Padre, te pedimos, Señor, que este entendimiento de que tú tienes todo el poder para dar todas las cosas llegue a nuestro corazón y nos permita a nosotros abrirnos nuestra boca, no nada más para pedir, Señor, las cosas que necesitamos, pero también presentarte nuestros planes, nuestras metas, nuestras ambiciones, presentarte las cosas que nosotros tenemos, deseamos alcanzar, a incluirte, Señor, en nuestras conversaciones, incluirte, Señor, en todo esto, sabiendo, Señor, que de antemano tú ya tienes preparado los compañeros de trabajo, las empresas, tú tienes preparado la mujer o el hombre con los que vamos a casar, los hijos que vamos a tener, la familia, Señor, que van a rodear nuestro hogar. Padre, tú conoces todas estas cosas y tú te gozas preparando de antemano todo lo mejor para nosotros. Hoy queremos decirte gracias. Queremos decirte una vez más gracias, pero hemos cambiado nuestra actitud de solamente ir delante de ti cuando hay grandes necesidades, sino en todo tiempo podemos venir delante de ti. Y como ha dicho el Señor, todo lo que pidamos creyendo lo hemos de recibir. En ti depositamos nuestra confianza, Señor. Grandes cosas o cosas pequeñas, venimos hoy delante de ti. Espíritu Santo, sea la palabra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.